Bienvenidos jóvenes. Nos encontramos nuevamente a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia Física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. En el día de hoy veremos un problema sobre circuitos eléctricos simples. Antes de comenzar el desarrollo del problema propiamente dicho, haremos un breve repaso de los conceptos involucrados. En primer lugar, veremos qué eran resistencias en serie. Cuando dos o más resistores se encuentran interconectados por un mismo alambre, hablamos de una conexión en serie. Si la quisiéramos representar de la manera más realista posible, podemos pensar en una batería a la cual se han conectado dos focos y la conexión se ha hecho a través de un mismo cable. En esta conexión, si una cantidad de carga Q sale de un resistor R1, deberá también entrar en el segundo resistor R2 porque de otra forma la carga se acumularía en el alambre entre los resistores y eso no ocurre en la realidad. Por lo tanto, en un intervalo determinado de tiempo, la misma cantidad de carga pasa a través de ambos resistores. Y como ya hemos visto previamente cuando hablamos de cantidad de carga que pasa a través de un conductor, estamos hablando de la corriente eléctrica. En consecuencia, cuando tenemos una conexión de resistencias en serie, todos los elementos que están conectados de esa forma reciben la misma corriente. Si vemos la misma representación del circuito planteado recién, pero en forma simbólica, tendría la forma que se muestra en la figura en pantalla en este momento. La diferencia de potencial que se aplica a una combinación en serie de resistores se debe dividir entre ellos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuente que proporciona un voltaje determinado, ese voltaje no puede hacer funcionar las dos resistencias a la misma vez, ya que ellas están conectadas sobre un mismo cable. Por lo tanto, esa diferencia de potencial, esa tensión, ese voltaje, debe repartirse entre los dos. Si pensamos ahora en términos de una resistencia equivalente, la diferencia de potencial entre los terminales de la batería también estará aplicada a esta resistencia equivalente. Y cuando hablamos de resistencia equivalente, estamos hablando de una resistencia que tiene el mismo efecto en el circuito que tiene toda la combinación en serie por separado. Si combinamos estas dos ecuaciones, donde tenemos por un lado la tensión de una resistencia equivalente y la tensión repartida en los elementos conectados en serie, vemos que esta resistencia equivalente se puede calcular como la suma de las dos resistencias que están conectadas en serie. Por lo tanto, me queda un circuito equivalente donde funciona una resistencia equivalente que en el caso de ser una conexión en serie, esta es igual a la suma algebraica de los valores de la resistencia de los resistores conectados. Esto nos permite generalizar y decir que la resistencia equivalente de una combinación en serie de resistores es la suma numérica de las resistencias individuales y siempre es mayor este resultado que cualquier resistencia individual. Por lo tanto, resumiendo, cuando tenemos resistencias en serie, cada uno de los resistores conectados de esta forma recibe la misma corriente, sin embargo, la diferencia de potencial que otorga la fuente que alimenta el circuito se reparte entre todos los elementos conectados en serie. La otra forma de conectar elementos en un circuito, como también ya habíamos visto cuando hablábamos de capacitores, es resistencias en paralelo. En esta combinación, los resistores están conectados todos en un mismo punto, como pueden ser los terminales de la batería de la figura. Es decir, acá tenemos una batería que en un mismo punto se han conectado diferentes focos. Así, las diferencias de potencial a través de los resistores es la misma, ya que están todos conectados a los mismos terminales de la batería. Sin embargo, la carga se divide entre los dos resistores. Una parte pasará a través de R1 y el resto pasará a través de R2, ya que tenemos una cantidad fija de carga que no puede estar pasando por los dos resistores a la misma vez. Es indudable que necesitan separarse por las distintas partes de la conexión. Debemos destacar también que una unión es cualquier punto en un circuito donde la corriente puede dividirse. ¿Cuál es la consecuencia de que haya uniones? Que la corriente en cada resistor es menor de la que sale en total de la batería. Si representamos el circuito de recién pero en forma simbólica, toma la forma de la figura que vemos en pantalla. Debido a que la carga eléctrica se conserva,
la corriente I que entra al punto A debe ser igual a la corriente total que sale del mismo. Por lo tanto, la corriente al llegar al punto A debe repartirse en una I1 y una I2 que pasará por cada uno de los resistores correspondientes. Si pensamos en la corriente en una resistencia equivalente como recién, esa corriente se puede obtener como la relación entre la tensión y la resistencia equivalente, donde nuevamente la resistencia equivalente es una que tiene el mismo efecto que tienen las resistencias conectadas en paralelo por separado. Entonces, combinando los resultados anteriores, podemos obtener la siguiente relación, donde vemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, que la resistencia equivalente se puede obtener haciendo previamente la suma de las inversas de la resistencia. Podemos decir entonces que para obtener la resistencia equivalente de una conexión en paralelo es necesario primero obtener la suma de las inversas de la resistencia. Además, la resistencia equivalente siempre es menor que la resistencia más pequeña que yo tenga conectada en el grupo en paralelo. Una vez repasados estos conceptos, pasemos al problema propiamente dicho, que dice lo siguiente. Considere el circuito que se muestra en la figura, determine la corriente en la resistencia de 20 ohms y la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Nos vamos a abocar a contestar el primer punto de este problema. Sin embargo, este circuito a simple vista puede crear cierta confusión, ya que no se ajusta a los estándares de cómo se representan en diferentes libros de texto los circuitos eléctricos. Pero no es gran problema, ya que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nos fijamos en este punto y en este punto del circuito, lo que vemos acá son uniones, es decir, puntos donde la corriente se va a repartir entre la resistencia de 10 ohm, entre la de 5 y entre este cable que contiene dos resistencias en serie. Por lo tanto, estos dos puntos lo que nos está marcando es que tanto esta como esta y este cable con las dos resistencias es una conexión en paralelo. Podemos reformular entonces la representación del circuito de esta forma, donde aparece de una manera más reconocible, más común a lo como encontramos en los diferentes libros de textos. Para conocer la corriente a través de la resistencia de 20 ohms, necesitamos conocer por lo menos el voltaje en la rama donde ésta está. Esto solo será posible de calcular una vez que sepamos qué voltaje utiliza la resistencia de 10 ohms que está en serie con la fuente, porque el voltaje que alimentará a las tres conexiones en paralelo es el voltaje de la fuente menos el voltaje de esta resistencia justamente. Es decir, que estas tres conexiones en paralelo serán alimentados por el voltaje restante entre lo que proporciona la fuente y lo que esta resistencia consume. Para poder saber el voltaje que utiliza esta resistencia, necesitamos conocer la corriente total del circuito, ya que la corriente total del circuito es la que alimenta a esta resistencia que está justamente en serie con la fuente. Para poder responder a esto necesitamos conocer la resistencia equivalente de todo el circuito, que lo que conseguiremos con eso es resumir las resistencias conectadas en una sola, conectada en serie con la fuente del problema. Bien, nombremos entonces a cada una de las resistencias con un número para identificarlas más fácilmente. Empecemos por R1 y R2 que están en serie. Por lo tanto, tendremos como resistencia equivalente de estas dos a la suma directa de R1 y R2, que en el caso de nuestro problema son de 20 y de 5 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de R1,2 será de 25 ohms. Con esto hemos logrado convertir el circuito que teníamos inicialmente en un circuito más sencillo. Tomemos este circuito y veamos tanto a R1,2, R3 y R4 que están conectados en paralelo. Por lo tanto, para obtener su resistencia equivalente, deberé sumar previamente las inversas de cada una de ellas. Si reemplazamos los valores que tenemos dados por el problema y el valor de R1 que hemos obtenido previamente, podemos encontrar que la resistencia equivalente en esta conexión en paralelo es de 2,94 ohms, lo que ha hecho que se pueda simplificar el circuito que teníamos en un circuito de la forma de dos resistencias conectadas en serie entre sí.
Como ya hemos repasado y como ya hemos hecho, si estas dos resistencias están conectadas en serie, la resistencia equivalente del circuito, la resistencia total, la resistencia final, R1, 2, 3, 4, 5 será la suma algebraica de ambos. Por lo tanto, obtenemos que nuestro circuito tiene una resistencia equivalente de 12,94 ohms, lo que ha convertido a nuestro circuito original en un circuito simplificado formado por la fuente de 25 ohms y la resistencia equivalente de 12,94 ohms. Ahora sí, con estos dos datos ya estamos en condiciones de poder calcular cuál es la corriente total que alimenta a todas las resistencias originales. Si recordamos la relación que se desprendía de la ley de Ohm, que era la resistencia lo que relacionaba la tensión y la corriente en un circuito, y despejando de la expresión corriente eléctrica, reemplazamos los valores de nuestro circuito y obtenemos que la corriente total que alimenta a este circuito es de 1,93 amperes. Este circuito simplificado, si vamos volviendo para atrás, provenía de un circuito de dos resistencias en serie. La corriente que afecta a la resistencia 5 y a la resistencia 1, 2, 3, 4 es la misma porque justamente están conectadas en serie. Por lo tanto, a partir de este dato, de conocer las corrientes de estas dos resistencias, podemos calcular el voltaje que está siendo aplicado a R1, 2, 3, 4. De la misma relación que se desprendía de la ley de Ohm, encontramos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Si recordamos el valor que hemos obtenido para la corriente y el valor de la resistencia, podemos ver que la resistencia de 10 ohm estará utilizando 19,3 voltios. Por lo tanto, el voltaje disponible para la conexión de la resistencia 1, 2, 3, 4 será la diferencia entre los 25 volts que otorgaba la fuente para todo el circuito menos los 19,3 volts que es la cantidad que utiliza la resistencia de 10 ohms que está conectada en serie con esa fuente. Así obtenemos como resultado que la tensión aplicada a 1, 2, 3, 4 será de 5,70 volts. Pero no es la única forma que podemos hacer este cálculo, porque podemos pensar utilizar la relación para calcular directamente la tensión sobre 1, 2, 3, 4 en función de que la resistencia 1, 2, 3, 4 está en serie con la de 10, por lo tanto está afectada por la misma corriente. Si hacemos ese cálculo, vemos que el resultado es el mismo, la única diferencia es un redondeo entre los valores. ¿Para qué me sirve saber la tensión de la resistencia 1, 2, 3, 4? Porque no nos olvidemos que este circuito simplificado en realidad venía de este circuito donde teníamos tres conexiones en paralelo. Justamente cuál era la condición de las conexiones en paralelo. En esas conexiones todos los elementos conectados en paralelo tenían la misma tensión. Por lo tanto, R1, 2, R3 y R4 comparten el mismo voltaje, el voltaje de 5,70 voltios que acabamos de calcular. Sabiendo eso, con este dato podremos calcular la corriente a través de R1, 2, que como es la resistencia equivalente entre R1 y R2 que están en serie entre sí, podemos conocer también a la misma vez la corriente sobre R1 que era uno de los datos que pedía el problema. Entonces, la corriente sobre 1,2 tendrá que ver con la tensión en 1,2 y la resistencia 1,2. Si reemplazamos nuestros valores, encontramos que la corriente por la rama donde está la resistencia equivalente 1,2 es de 0,228 amperes. Pero R1,2 era la combinación en serie de R1 y de R2, que al estar en serie comparten la corriente. Por lo tanto, la corriente en R1 es la misma que la corriente en R2 y es la que acabamos de calcular, y de esta manera hemos respondido la primera pregunta del problema planteado. Nos faltaría ahora responder cuál era la diferencia de potencial entre el punto A y B del circuito. Si vemos, esto ya lo hemos respondido durante el desarrollo del problema, porque la diferencia de potencial entre el punto A y B es lo que hemos llamado la diferencia de potencial entre 1 y 2, para la resistencia 1 y 2, o la diferencia de potencial para la resistencia 3, o lo que es lo mismo la resistencia de potencial para la resistencia 4.
Por lo tanto, en nuestros cálculos previos habíamos visto que era de 5,70 voltios. Este es el resultado de la segunda consulta del problema. Esperemos que se haya entendido el desarrollo del problema. Si bien tiene muchos puntos y es un desarrollo largo, es recomendable que una vez terminado el video lo podamos volver a ver para ver todos los detalles que se puedan haber escapado. Será entonces hasta un próximo encuentro. Un saludo para todos.